Ahora sí, vamos a dar comienzo a la exposición oral del proyecto final de ingeniería. Mi nombre es Estefanía Ralini, mi compañero Luciano Minoldo. Bueno, también le queríamos agradecer por la oportunidad que nos dan de rendir con esta metodología. Cualquier problemita que haya durante la presentación, si no se escucha, no se ve algo, nos levantan la mano y nos avisan. Ahora sí, damos comienzo. Bueno, el proyecto lo realizamos en la empresa Ternium. Actualmente Ternium es el mayor productor de acero de Latinoamérica y se encuentra ubicada en 17 plantas en 6 países. Tiene una capacidad productiva actualmente de 14 millones de toneladas y cuenta con más de 40.000 empleados. Bueno, Ternium en la Argentina desarrolla su proceso productivo en 6 plantas ubicadas en 6 ciudades diferentes: Florencio Varela, Canning, Ensenada, Aedo, Rosario y San Nicolás. Esta es la planta de San Nicolás, planta General Sabio, en la cual comienza el proceso productivo desde cero. Actualmente el proceso productivo comienza con el proceso de reducción, con la recepción del mineral de hierro en uno de los puertos, de los 3 puertos con los que cuenta la planta, en forma de pellets y carbón de coque que se obtiene de los hornos de coquería. Los mismos se cargan junto a gas, oxígeno y otros fundentes a uno de los altos hornos ubicados en la empresa, y se funde el mineral de hierro y se obtiene el hierro metálico que conocemos como arrabio líquido. Actualmente Ternium cuenta con 2 altos hornos, de los cuales solo uno se encuentra en estado operativo, ya que el otro se sacó de funcionamiento luego de la caída de la demanda. Como bien dije recién, el arrabio líquido que se obtiene del proceso de reducción se deposita, se cola en vagones termos en un transporte ferroviario y se traslada hacia la acería para continuar su proceso metalúrgico. Cuando el arrabio líquido llega a la acería, comienza su proceso en una estación de desulfurado para reducir el azufre que contiene y se carga en uno de los 3 convertidores con los que cuenta la planta. El convertidor tiene una carga fría, aproximadamente del 20%, que corresponde a un mix de chatarra, y una carga líquida que corresponde al arrabio proveniente del área de reducción. Aquí se realiza un proceso de combustión con el oxígeno y el proceso de oxidación disminuye el carbono contenido en el arrabio líquido, con lo cual se obtiene por primera vez el acero. Ya que este acero no cuenta con las características cualitativas para poder comenzar su proceso de solidificación, el mismo continúa su proceso metalúrgico en la metalurgia secundaria y pasa al proceso de horno eléctrico, un horno en el cual se reafinan las condiciones del acero líquido, se disminuyen las cantidades de inclusiones, con el burbujeo con argón y 3 electrodos eléctricos. De esta forma, luego de realizar los chequeos de laboratorio y verificando las características cualitativas necesarias para continuar su proceso metalúrgico, el mismo es colado en una de las 2 coladas continuas que posee Ternium, actualmente solo la colada número 2 en estado operativo, y comienza su proceso de solidificación convirtiéndose finalmente en un planchón. Aquí, en la colada continua 2, es donde haremos foco en nuestro proyecto a partir de ahora. La problemática que vamos a atacar en este proyecto es la falta de cumplimiento del objetivo de parada de línea por parte de mantenimiento. Este sector realiza una parada mensual, retira partes componentes de la línea, las acondiciona y las vuelve a colocar. Como consecuencia, se tienen aproximadamente 135 horas por año de interrupciones de mantenimiento de la línea. Quiere decir que por 135 horas la línea estuvo parada, digamos, por una parada que no la programaron. Esto trae un costo económico de $2.800.000. Vamos a pasar a comentarles cómo va a estar estructurada la presentación del proyecto. Vamos a continuar describiendo la colada continua, sus partes componentes y las funciones que cumplen. Vamos a hablar de la situación actual del taller zonal que le da mantenimiento a la colada continua. Vamos a analizar las interrupciones que se dan en esta máquina. Luego vamos a hacer una verificación de la gestión de calidad, tanto de los procesos como de los materiales involucrados en la reparación.
Vamos a hacer un estudio de tiempos para detectar las principales áreas de oportunidad y luego definir la propuesta de mejoras. Estas mejoras las vamos a analizar en detalle para determinar su impacto económico y finalmente haremos un resumen de las conclusiones arribadas. Comenzamos con la colada continua de desbaste. Como su nombre lo indica, es un proceso continuo, es decir, que siempre hay material en proceso. El acero líquido se transforma en acero sólido, en planchones, como vemos en la imagen de la derecha, que luego son transformados en los distintos procesos de laminación. La máquina de colada continua está formada por un repartidor, también llamado Tandish, que es el encargado de recibir el acero de la cuchara y repartirlo en las dos líneas de la máquina. Luego viene una serie de subconjuntos sucesivos de enfriamiento. Tenemos un molde y 12 segmentos. En el molde es donde comienza la solidificación. El acero líquido transfiere calor a las paredes refrigeradas, se forma una cáscara que tiene un espesor tal que todavía contiene líquido en su interior. Luego los segmentos están divididos en zonas según la función que cumplen. Los primeros 7 segmentos se llaman segmento guía y continúan enfriando y solidificando el acero. Los segmentos 8 y 9 enderezan el desbaste que viene con una curvatura de la máquina. Y finalmente tenemos los segmentos de extracción del 10 al 12, que trasladan el desbaste hasta la playa pasando por una mesa de corte y marcado. Estos subconjuntos están formados por una parte fija, que forma parte del housing de la máquina, y una parte móvil, que es la que se extrae para su mantenimiento. Como dijimos, cada línea contiene 12 segmentos, y para que nos demos una idea de la dimensión de estos segmentos, están pesando entre 5 y 7 toneladas cada uno. A diferencia de los moldes, los segmentos están formados por hileras, superiores e inferiores, que determinan un gap por donde va a pasar el planchón y le da el espesor. Los segmentos son diferentes entre sí, por ejemplo, el segmento 2 tiene 20 hileras, mientras que el resto de los segmentos tiene 14. Y como vemos en la imagen, cada hilera tiene rodillos. Los primeros 2 segmentos tienen 3 rodillos por hilera, mientras que el resto tiene 2 rodillos por hilera. Ahora continuamos desarrollando el taller zonal de mantenimiento de la colada continua. La estrategia de mantenimiento que tiene Ternium es de ubicar talleres zonales distribuidos en toda la planta cercanos a las áreas operativas, donde se desarrolla el proceso de mantenimiento preventivo y rutinario que se necesita en cada área operativa mensualmente. A su vez, Ternium cuenta con un taller central, eléctrico y mecánico, que se encarga de realizar las tareas de mayor porte y brinda servicio a todos los talleres zonales ubicados en la planta. Como se ve en la imagen de la acería de Ternium, el taller zonal de la colada continua número 2 se ubica aproximadamente a 130 metros de distancia de la línea de colado y cuenta con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados. Actualmente en el taller zonal trabajan 55 personas, entre ellas oficiales de mantenimiento, técnicos de mantenimiento, lubricadores y soldadores. Este es el layout del taller zonal y se compone de 3 naves. Una nave donde se almacenan las hileras que deben ser reparadas y que conecta la máquina de colada continua con la nave del taller zonal de mantenimiento. Una nave que llamaremos taller zonal de mantenimiento y una nave intermedia que se separa de la nave del taller zonal mediante un lugar de oficinas, destinado para las oficinas. Las 3 naves entre sí se encuentran conectadas con 2 carros de transferencias que realizan el movimiento de los materiales, y el izaje se realiza con 3 puentes grúas ubicados uno en cada nave. En total son 6 áreas con las que cuenta el taller zonal: un área de lavado químico de hileras que se encuentra en la nave intermedia y es donde comienza el proceso de reparación de una hilera; un área de armado y desarme de hileras en las mesas que se encuentran, de armado y desarme que se encuentran en la nave del taller zonal; un área de lavado de partes componentes, también en el taller zonal; un área destinada a pruebas hidráulicas y a pruebas de lubricación; y finalmente un área para el mecanizado relleno de rodillos que se ubica en la nave intermedia. Como dije anteriormente, las tareas que se desarrollan en el taller zonal de mantenimiento
son tareas relacionadas al mantenimiento preventivo y rutinario que necesita la colada continua mes a mes. Cuando un segmento es desmontado de la línea, porque necesita ser reparado, el mismo se extrae y se deja a un costado y comienza la separación de la parte móvil, por un lado la parte móvil y por otro lado la parte fija. La parte móvil, con todas las hileras que componen el segmento, se ubican en una zona que llamamos anteriormente zona de hileras en reparación, y cuando una mesa de armado o desarme se libera, comienza la reparación de una nueva hilera. La hilera se traslada inicialmente hacia la nave intermedia, donde se le realiza un lavado químico superficial, y posteriormente se vuelve a trasladar al taller zonal para comenzar el desarme en una de las mesas de desarme. Cuando comienza el desarme, se separan por un lado los rodillos que componen la hilera, como dijo Estefanía, pueden ser 2 rodillos o 3 rodillos que componen una hilera, y por otro lado todas las piezas componentes del resto de la hilera. Los rodillos se envían nuevamente a la nave intermedia para comenzar el mecanizado de 3 pasadas, y una vez que los mismos se encuentran mecanizados, deben verificar de tener el diámetro mayor al mínimo. En el caso que el diámetro no cumpla con el mínimo necesario, los mismos se rellenan con soldadoras de arco sumergido, como se ve en la tercera imagen debajo, y se vuelven a mecanizar para posteriormente tener un tratamiento térmico y ser reutilizados en el armado de una nueva hilera. Por otro lado, todas las piezas componentes de la hilera que se desarmaron en forma totalmente manual, además deben ser acondicionadas en forma totalmente manual, y una vez que las partes componentes y los rodillos se encuentran listos, comienza el armado de una nueva hilera. Posteriormente a esa hilera se le realizan pruebas hidráulicas y chequeos de lubricación, y finalmente se instala en un segmento que posteriormente sea instalado nuevamente en una de las líneas de la colada continua. Del problema que había mencionado Estefanía al principio, la falta de cumplimiento del objetivo de paradas de línea de la colada continua 2 por parte de mantenimientos, detectamos que es consecuencia de una serie de problemas, ya que se debe a la interrupción de un proceso que es continuo. Esto provoca el vuelco de miles de toneladas de rabio producidas por el alto horno, cuando se produce una interrupción, y genera la necesidad de realizar reprocesos aguas arriba, principalmente en la metalurgia secundaria. A su vez, esto es consecuencia del incumplimiento del cronograma de mantenimiento programado por la falta del cumplimiento de la frecuencia de cambio de subconjuntos. A no cumplir con esta frecuencia, los segmentos se utilizan por sobre su vida útil, generando problemas de calidad en los planchones y aumentando su costo variable. Y también vimos que no hay indicadores de gestión que controlen el desempeño del taller. En línea con estos problemas, determinamos un objetivo general, que es definir una propuesta de mejoras en el taller zonal de la colada continua de Desbastes 2, que permita disminuir el tiempo de interrupciones no operativas, es decir, de mantenimiento de la colada continua y su consecuente disminución de costos asociados. De este objetivo general surgen los siguientes objetivos específicos: aumentar la productividad del taller zonal de mantenimiento de la colada continua 2, aumentar la frecuencia de cambio de subconjuntos de la colada continua 2, disminuir la cantidad de interrupciones, disminuir el flujo de materiales internos en el taller, aumentar la disponibilidad de recursos para poder atacar imprevistos, reducir costos operativos y finalmente diseñar indicadores de control de gestión en un cuadro de mando integral. Continuamos entonces analizando las interrupciones en la colada continua 2. Para comenzar este análisis, lo primero que hicimos fue verificar el comportamiento de la utilización neta de la colada en los últimos 3 años, y como se ve en la gráfica roja, que se encuentra primera, se observa que en los últimos años tiene una tendencia decreciente. Para poder encontrar la causa de la tendencia decreciente de la utilización neta, analizamos por un lado las interrupciones operativas y por otro lado las interrupciones no operativas, y concluimos que la disminución de la utilización neta en estos últimos 3 años se debe principalmente al incremento de las interrupciones no operativas. Continuamos el desarrollo analizando el comportamiento de las diferentes interrupciones no operativas posibles, y concluimos que las principales interrupciones no operativas que han tenido una tendencia creciente en el último año son las interrupciones mecánicas y las interrupciones eléctricas.
Si bien las dos representan el mayor volumen de horas de interrupciones no operativas, centraremos el análisis a partir de ahora en las interrupciones mecánicas, ya que están relacionadas a las tareas que se realizan en el taller zonal. Dado que la principal causa de las interrupciones mecánicas es la falta de cumplimiento en la frecuencia de cambio de los subconjuntos, el paso siguiente fue analizar cuántas reparaciones se hacen por año en el taller zonal. Para ello tomamos los datos del último periodo. Dada la situación actual que atraviesa el taller zonal, no siempre se logra hacer una reparación total, sino que se hacen arreglos parciales de las partes más afectadas. Teniendo en cuenta la cantidad de reparaciones parciales y la cantidad de reparaciones totales, lo que nos comentaban los oficiales del taller es que esta reparación parcial suelen ser un 30% de una total, calculamos la frecuencia real equivalente que nos dio 81 reparaciones de subconjuntos por año. Comparando estas reparaciones con la reparación objetivo definida por el fabricante de la máquina, vemos que se genera un backlog, un atraso de 28 subconjuntos. De estos atrasos, el 82% corresponde a segmentos, por lo que de ahora en adelante, y para simplificar los cálculos, vamos a basar los análisis en segmentos. Hicimos un estudio de tiempos para determinar el tiempo de ciclo de una reparación de un segmento promedio. Relevamos todas las tareas involucradas en la reparación, determinamos el tiempo estándar teniendo en cuenta los suplementos de la OIT, y luego a partir de la superposición de tareas, vimos que tenemos un tiempo de ciclo de 94,5 horas por segmento promedio. De lo anterior entonces, llegamos a las siguientes conclusiones preliminares. Las interrupciones no operativas mecánicas son la razón principal por la cual ha disminuido en los últimos años la utilización neta de la colada continua. Esto es consecuencia de una frecuencia real de cambio de subconjuntos menor a la frecuencia objetiva definida por el proveedor de la colada. A su vez, realizamos chequeos de calidad en operaciones de mantenimiento y en la práctica operativa, y concluimos que se respetan las especificaciones y las normas de calidad que fueron definidas originalmente por el fabricante. Detectamos además que el desempeño del taller se ve perjudicado por la desorganización y el desorden, y existe una gran cantidad de tareas manuales. A su vez, detectamos una gran cantidad de tiempo ocioso y un excesivo movimiento de materiales dentro del taller. Por último, la inexistencia además de indicadores que controlen su desempeño. A partir de estas conclusiones preliminares, detectamos áreas de oportunidad en las cuales basamos la propuesta de mejoras. Las áreas de oportunidad se resumen en la tabla que se ve en pantalla. Vimos que hay un elevado tiempo en el traslado de hileras para su limpieza superficial. También, y nos llamó la atención, hay mucho tiempo destinado a la búsqueda de piezas y herramientas. Por otro lado, vimos que el retiro y la colocación de bulones y el acondicionamiento de piezas son tareas que se hacen totalmente manual. Y también vimos un elevado tiempo de espera al gruero. Por lo tanto, realizamos una propuesta de 6 mejoras para llevar a cabo en el taller zonal. Una primera mejora relacionada a una redistribución del layout para disminuir el flujo interno del taller, la aplicación de la metodología 5S para aumentar el desempeño, la instalación de una máquina de lavado y desengrase, y la incorporación de pistolas neumáticas y eléctricas para lograr la automatización de las tareas, capacitaciones de oficiales para el manejo de grúas, para disminuir el tiempo ocioso, y finalmente la elaboración de un tablero control que permita mejorar la gestión. Comenzamos entonces con la primera mejora propuesta. La misma está relacionada a una redistribución del layout actual del taller, y como mencioné anteriormente, cuando comienza la reparación de una hilera, la misma debe trasladarse desde el almacenamiento de hileras para reparación hacia la nave intermedia, donde se comienza un lavado químico superficial, previo a su desarme en el taller zonal. La misma debe realizar un traslado inicial en el carro que une la nave de almacenamiento de hileras con la del taller zonal, y después un segundo traslado en el segundo carro para llegar finalmente a la nave intermedia. La mejora propuesta refiere principalmente a la reubicación de la estación de lavado químico
y instalarla en la nave de taller zonal de mantenimiento en una zona donde actualmente se destina para piezas que deben ser acondicionadas. De esta forma, la redistribución del layout permitiría comenzar el proceso de reparación de una hilera, disminuyendo el traslado inicial en aproximadamente un 46% del tiempo total actual. Esta conclusión la pudimos determinar realizando una toma de tiempos del traslado completo de una hilera actualmente y contemplando que el nuevo recorrido disminuye 2 izajes y 2 traslados en carro. De esta forma pudimos calcular aproximadamente que la reducción sería de 30 minutos por hilera y estimamos una inversión a esta mejora de $3.000. Por otro lado, vimos que la desorganización, la falta de orden dentro del taller, hacen que se destine mucho tiempo a la búsqueda de piezas y herramientas, por lo que la segunda mejora que proponemos es la aplicación de la metodología 5S, comenzando por un inventario de herramientas, desechando aquellas que no se utilizan o que están rotas, y reacomodando el resto de las herramientas en compartimentos identificados. Sugerimos la adquisición de estanterías que permitan localizar las piezas rápidamente, realizar reformas estructurales en las mesas de trabajo de manera que las mismas cuenten con el herramiental que se necesita, disponer de un organizador de lingas según el peso de las cargas, dadas las dimensiones de las partes componentes de los segmentos, la mayoría requiere de un izaje para que se pueda trasladar, y un portaherramientas personal para aquellas herramientas de menor porte. Es importante que esto vaya acompañado de un plan de orden y limpieza, de manera de estandarizar las tareas y generar un hábito en el personal. Con esta mejora, estimamos capturar un 50% del tiempo en búsqueda de herramientas, con una inversión que estimamos en $10.000. Como comentaba anteriormente Luciano, el acondicionamiento de piezas es una tarea que hoy se realiza de manera totalmente manual y obsoleta. Los oficiales toman pieza por pieza y con la ayuda de espátulas, pinceles y solventes químicos, rasquetean la grasa acumulada y luego la secan con un trapo para evitar la corrosión. Proponemos la instalación de una máquina de lavado semiautomática con el objetivo de disminuir los costos y disminuir el tiempo de lavado, ya que en un programa de 2 horas se van a estar limpiando 90 piezas a la vez. También buscamos reducir la intervención manual del personal y evitar su exposición a solventes químicos, y garantizar la terminación de las piezas. Estimamos una reducción del 80% del tiempo en lavado de piezas, ya que los oficiales intervienen en la carga y descarga de la misma, y a partir de un presupuesto que nos facilitó el proveedor Eisaire, vemos que tenemos una inversión estimada de $40.000. La cuarta mejora que proponemos es la incorporación de pistolas neumáticas y eléctricas para realizar las tareas de colocación y extracción de bulones en el armado y desarme de hileras. Actualmente esta tarea se realiza de forma totalmente manual y representa aproximadamente el 2% del tiempo total de una reparación. Con la propuesta de esta mejora, estimamos garantizar la seguridad, velocidad y precisión en los trabajos de torque para evitar los descabezamientos, y calculamos que el tiempo destinado actualmente a esta tarea se reduciría en un 50%. Llegamos a esta conclusión realizando un benchmarking con el taller zonal de reducción, que actualmente cuenta con pistolas eléctricas y neumáticas para realizar extracción y colocación de bulones y de similar diámetro, y pudimos observar en 4 tomas de tiempo que la reducción es mayor al 50%. De todas formas, se deben contemplar tiempos destinados a la manipulación de las pistolas, por lo que terminamos concluyendo que la reducción estimada es del 50%. De acuerdo al presupuesto que nos pasó el proveedor ITOR, estimamos una inversión de $115.000, teniendo en cuenta la instalación de filtro regulador y lubricador de aire necesario para las pistolas neumáticas. Por otro lado, vimos el elevado tiempo de espera al gruero que hay en una reparación. Esto se debe a que solo se cuenta con un gruero por turno, y como dijimos anteriormente, la mayoría de las piezas requieren de un izaje
por puente grúa para movilizarse. Por lo que proponemos capacitar a todo el personal para el uso del puente grúa. Estimamos que de esta manera se va a reducir por completo este tiempo ocioso, con una inversión estimada en capacitación de $200. Por último, la sexta mejora que proponemos está relacionada en el desarrollo de 3 nuevos indicadores de gestión para facilitar la gestión del taller. De esta forma, proponemos un primer indicador que llamamos porcentaje de uso por vida y que está relacionado principalmente a los subconjuntos que se encuentran montados actualmente en cada una de las líneas de la colada. De esta forma, de acuerdo a una regla de semaforización roja, verde o amarilla, podríamos identificar los subconjuntos instalados que ya han superado las toneladas de colada de acuerdo a las toneladas objetivo definidas por el fabricante, y aquellos en color amarillo que están próximos a ser cambiados. Por otro lado, también proponemos el desarrollo de indicadores de eficiencia y productividad disponibles en el taller, que son indicadores con los que Ternium actualmente gestiona todas las líneas de la planta. De esta forma, proponemos una regla de semaforización en línea con el resto de las líneas, que sería una performance mayor al 99%, el indicador en color verde, una performance mayor al 95 pero menor al 99 en amarillo y menor del 95 en rojo. Por último, proponemos un tercer indicador que llamamos frecuencia de cambio y está relacionado principalmente a los subconjuntos físicos del parque total de subconjuntos disponibles. De esta forma se podría identificar específicamente si algún subconjunto particular tuvo una frecuencia de cambio mayor a la definida por el fabricante. Esto permitiría identificar interrupciones asociadas particularmente a ese subconjunto y poder atacar la falla de raíz. Estimamos el desarrollo de estos 3 indicadores de acuerdo a las horas necesarias de programación en $7.000. En la tabla vemos un resumen del impacto de las mejoras. Vemos que hay una reducción del tiempo total de aproximadamente 91 horas, lo cual nos da un nuevo tiempo de ciclo de 66 horas por segmento, y el aumento en la productividad del taller va a permitir que se reparen 78 segmentos por año, lo cual va en línea con la frecuencia objetivo definida por el fabricante, y por lo tanto concluimos que se llega al estándar de interrupciones mecánicas anuales con una reducción de 24 horas. Continuamos haciendo una evaluación económica de las mejoras antes descritas. Un valor que necesitamos determinar para continuar con el análisis es cuántas toneladas de rabio se vuelcan en una interrupción promedio. Esto depende fundamentalmente de 2 puntos: de la duración promedio de cada interrupción y de la productividad del alto horno. Para simplificar los cálculos, tomamos los datos de los últimos 3 años para calcular el promedio de interrupción, que nos dio 2,84 horas. Para determinar la productividad del alto horno, sabemos que esta la determinan a partir de la demanda que va a atender. Por lo tanto, hicimos una proyección de la demanda, tomando datos desde el 2010, graficando y determinando los parámetros. Vimos que el método de Hall-Winter era el que mejor se ajustaba a los datos de la demanda, y obtuvimos la salida del gráfico R que se ve en pantalla. Vemos una clara tendencia negativa en la demanda, por lo que determinamos una productividad de 250 toneladas por hora, que corresponde al mínimo técnico de operación del alto horno. Entonces, con estos datos, la productividad, la duración promedio de una interrupción, y sabiendo que un vagón termo se deriva a vuelco a partir de 1 hora y media de espera con carga, porque luego de ese tiempo pierde la temperatura mínima para continuar con el proceso metalúrgico. Con estos datos obtuvimos que en una interrupción promedio se vuelcan 118 toneladas. Tomamos este dato para continuar con el costo de la hora de parada. Por lo tanto, para calcular el costo aproximado de una hora de parada, tuvimos en cuenta los costos más representativos y comenzamos el análisis con el vuelco y la roturación de rabio.
Comenzamos entonces con el costo variable de la fabricación del radiolíquido en el área de reducción y evaluamos el costo variable de los últimos 3 años. Como vemos, hay 2 saltos escalonados que corresponden a incrementos en los precios de los commodities, del mineral de hierro particularmente, por lo cual aproximamos este costo de acuerdo al promedio de los últimos 12 meses. Además, tuvimos en cuenta el costo del transporte ferroviario para realizar el transporte de radiolíquido desde la acería o desde el área de reducción hacia la estación de vuelco. Teniendo en cuenta las distancias de las 2 rutas posibles y el consumo de gasoil de las locomotoras, se calculó y se estimó este costo asociado al combustible. Además, luego de realizarse el vuelco de la radio, se tomó en cuenta el costo del servicio de roturación que se realiza actualmente por la contratista Sidermet. Actualmente esta contratista se encarga del servicio de roturación del radio sólido volcado y del abatimiento de gases. De esta forma, además, agregamos el análisis del costo del transporte del radio roturado hacia la acería, que actualmente se realiza en camiones, para finalmente utilizarse en la carga de convertidores. Por último, tuvimos en cuenta en este punto el costo de recupero por la utilización del radio roturado en la carga fría del convertidor. Para aproximar este costo, tuvimos en cuenta el precio de la chatarra premium correspondiente al mix de carga del convertidor. De esta forma, concluimos que la participación en el costo de la hora de parada por vuelco y roturación de radio es de aproximadamente $18.000. Otro costo que tuvimos en cuenta es el costo que se genera por reprocesos aguas arriba cuando hay un corte de línea, más específicamente en la metalurgia secundaria en el horno cuchara. Para estimar este costo, tuvimos en cuenta los costos variables involucrados en un proceso completo de LF para una carga promedio de 196 toneladas. También tuvimos en cuenta el costo por cambio de repartidor. Cuando hay un corte secuencia, este repartidor se tiene que cambiar por uno con nuevos refractarios, el cual se somete a un proceso térmico para alcanzar la temperatura necesaria para la puesta en marcha de la línea. Esto está a cargo de la contratista Diagser, por lo que para estimar el costo tomamos como referencia los costos en los que se involucró en el último periodo. Finalmente tenemos que el costo de la hora de interrupción es aproximadamente $21.000. Por lo tanto, utilizamos toda esta información para realizar un flujo de caja a 5 años, teniendo en cuenta una inversión inicial de aproximadamente $1 millón y considerando una reducción de los costos anuales en aproximadamente $470.000, relacionado directamente con la disminución de las interrupciones. Con una tasa de descuento exigida del 15%, obtuvimos un BAM positivo de $370.000 y una TIR del 28%, lo que demuestran la conveniencia y la rentabilidad del proyecto. Finalizado esto entonces, pasamos a las conclusiones arribadas de la implementación de las mejoras propuestas. De esta forma, con las mejoras propuestas se incrementaría la productividad del taller zonal de mantenimiento y se lograría el cumplimiento de la frecuencia de mantenimiento preventivo. De esta forma, se reducirían entonces los imprevistos que causan interrupciones en la línea y se alcanzaría el cumplimiento del objetivo de interrupciones mecánicas. Al cumplir este objetivo, vamos a tener un incremento en la utilización neta de la máquina de colada continua. Se van a ver mejoras asociadas a la gestión del taller zonal a través de los indicadores, y además va a permitir identificar y prevenir problemas de mantenimiento de la línea, y además una reducción de costos operativos. Con este resumen finalizamos la presentación de nuestro proyecto final de ingeniería. Le agradecemos muchísimo la atención.